Primer grado. Matemáticas. Representaciones equivalentes entre fracciones y decimales 2. Alumnas y alumnos de primer grado de secundaria, soy Enrique Rodal y estaré con ustedes en esta sesión dedicada a la asignatura de matemáticas, en compañía de la profesora Leticia Conejo. Es un gusto saludarla, maestra. Me da mucho gusto saludarte, Enrique. En esta sesión estudiaremos el aprendizaje esperado, convierte fracciones decimales a notación decimal y viceversa. Aproxima algunas fracciones usando la notación decimal. Ordena fracciones y números decimales. Continuaremos trabajando las representaciones equivalentes entre fracciones y decimales, pero daremos sentido y significado a la propiedad de densidad en las fracciones y en los decimales. Para esta sesión necesitarán su siempre confiable cuaderno o papel para tomar notas, hojas de colores o de reuso, compás, transportador, tijeras, pegamento, lápiz, goma y sacapuntas. Si tienen discapacidad visual, preparen hojas Ledger, punzón y regleta. Sé que al igual que a las alumnas y los alumnos que nos acompañan desde sus hogares, a ti también te gusta mucho aprender. Por eso les quiero compartir algunas curiosidades sobre mi serie de números favorita. Y para eso me gustaría que leyéramos algunos párrafos de la sexta noche del libro El Diablo de los Números. Enrique, ¿me ayudarías a leerlo? Con gusto, maestra. El Diablo de los Números. Autor Hans Magnus Heisenberg. Un tipo simpático, el viejo Bonacci, fue uno de los primeros que entendieron el cero. Desde luego, no lo inventó, pero en cambio se le ocurrió la idea de los números Bonacci. ¡Deslumbrante! Como la mayoría de las buenas ideas, su invento empieza con el 1, ya sabes. Más exactamente con dos unos. 1 más 1 igual a 2. Luego, toma las dos últimas cifras y las suma. Así que 1 más 2 igual a 3. Y luego 2 más 3 igual a 5. Otra vez, 3 más 5 igual a 8, etcétera. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233. Robert se tapó los oídos. Ya para, dijo el anciano. Quizás sea mejor que te los escriba, para que puedas aprendértelos. Desatornilló el extremo de su bastón y sacó un fino rollo de papel. Lo tiró al suelo y le dio un golpecito. Es increíble la cantidad de papel que había dentro del bastón. Y naturalmente, en el rollo estaba toda la serie de Bonacci. A partir de ahí, los números estaban tan lejos y eran tan pequeños que Robert ya no pudo leerlos. Comprendo. Todo estupendo, pero dime, ¿para qué sirve? Dijo el diablo de los números. No te creas que las matemáticas solo son cosas de matemáticos. Incluso los árboles y los moluscos saben contar. El que aún no se crea que en la naturaleza las cosas ocurren como si supieran contar, mire atentamente el árbol. Gracias, Enrique. La lectura trata de una serie de números muy peculiar, que inicia con dos unos y el sucesor del último uno se obtiene al sumarlos, es decir, 1 más 1, 2. Y este, al sumarlo con su antecesor, es decir, el 1, nos da como resultado 3. Y así quedan 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, etc. Aunque parece que son muchísimos números,
Como se menciona en el libro, en realidad no son tantos. ¿Cómo que no son tantos? Si con los 13 números que leí ya me había cansado. Esta serie solo tiene números naturales, es decir, aquellos números que utilizamos para contar. Tomando en cuenta esta definición, ¿podrías decirme un número natural que se encuentre entre los dos primeros números de la serie? Ustedes, alumnos y alumnas, escriban sus respuestas a la pregunta anterior en su cuaderno. Los dos primeros números de la serie, bueno, son dos unos. Ay, entre el 1 y el 1, pues no existe ningún otro número, ya que se refiere al mismo número, ¿no? ¡Excelente! ¿Y entre el segundo y el tercer número? Entre el segundo y tercer número... Bueno, en la serie son el 1 y el 2, y entre ellos, pues no existe ningún número natural. Perfecto. ¿Y qué me dices entre el 3 y el 5? Bueno, en este caso, sí hay un solo número natural entre ellos, aunque no forma parte de la serie. Sabemos que entre el 3 y el 5 está el 4. ¿Piensan que entre dos números naturales consecutivos podamos encontrar más números naturales? Escriban sus respuestas en su cuaderno y más adelante podrán verificar su resultado. Como acabamos de analizar, entre dos números naturales consecutivos, por ejemplo, 2 y 3, 3 y 4, 4 y 5, etc., no existe ningún número natural. Pero yo creo que sí existen otros números, maestra, como el 0.5 o el medio, que se encuentra entre el 0 y el 1. Así es, Enrique, pero esos números que mencionas ya no pertenecen al conjunto de los números naturales. Estos forman parte del conjunto de los números racionales, es decir, todos los números que pueden representarse como el cociente de dos números enteros, de la forma A sobre B, donde B es diferente de 0. Sí, sé a lo que se refiere, maestra. Justo la semana pasada, mi sobrino me contactó para que lo ayudara con una actividad que le dejaron en la escuela. ¿Puedo proponerla? Adelante, Enrique. Bueno, ayúdenme a responder las interrogantes para resolver la actividad. 1. Luis corrió 2.4 kilómetros y Ana 2.5 kilómetros. Emma dice que corrió más que Luis, pero menos que Ana. ¿Es esto posible? ¿Habrá un número entre 2.4 y 2.5? ¿Qué distancia pudo recorrer Ana? 2. Al medir en una balanza un objeto con una pesa de 1/4 kilogramo, la masa del objeto fue mayor a esta medida. Y al usar dos pesas de 1/4, es decir, 2/4 kilogramo, la masa del objeto fue menor. María pensó que eso no era posible porque entre 1/4 y 2/4 no hay otra fracción. ¿Ustedes en casa qué piensan? ¿Están de acuerdo con María? Observemos el segmento que representa la distancia del kilómetro 2 al 3. En él identificamos las distancias que recorrieron. Luis, 2.4 kilómetros y Ana, 2.5 kilómetros. A ese segmento de 2.4 a 2.5 lo dividimos en 10 partes iguales. Así obtenemos 2.41, 2.42, 2.43, 2.44, 2.45, 2.46, 2.47, 2.48 y 2.49, siendo todos estos números las posibles distancias en kilómetros que pudo recorrer Ana. Claro. Aun cuando parecía que 2.4 y 2.5 eran números consecutivos, pudimos observar que, a diferencia de los números naturales, en los decimales no existe un consecutivo, ya que entre dos números decimales siempre existirá infinidad de números. Respondiendo a las interrogantes, sí, es posible que Emma haya recorrido más que Luis y menos que Ana. Y una de las distancias que pudo recorrer fue, por ejemplo, 2.46 kilómetros. Así es, Enrique.
El dividir el segmento en 10 partes iguales nos permitió observar algunas posibles respuestas, pero debemos aclarar que no son las únicas, ya que el segmento pudo dividirse en 100, 1000, 10,000, etc. Y así podríamos seguir. Revisemos ahora la segunda situación. Representamos las pesas en un segmento de recta, sobre la que colocamos el 0 y el 1 en los extremos. Dividimos en 4 partes iguales e identificamos las fracciones 1/4 y 2/4, que representan las pesas que se usaron para medir la masa del objeto. Después, en un segmento de recta exactamente igual, dividiremos, pero ahora en octavos, para encontrar las fracciones equivalentes a 1/4 y 2/4, con denominador 8, que son 2/8 y 4/8 respectivamente. Así podemos observar que entre 1/4 y 2/4 encontramos la fracción 3/8. Respondiendo a la interrogante, sabemos que María no tenía la razón, ya que pudimos encontrar la fracción 3/8, que al igual que sucedió con los decimales, no es la única. Sabemos que existen más fracciones equivalentes a 1/4, por ejemplo, 3/12, 4/16, 5/20, etc. Y que entre mayor sea el denominador de la fracción equivalente, más fracciones podemos encontrar entre 1/4 y 2/4. Maestra, muchas gracias por la ayuda. Como observamos en los ejemplos anteriores de fracciones y decimales, en ellos, a diferencia de los naturales, sí podemos encontrar una infinidad de números entre dos números dados. Y a eso se le conoce como propiedad de densidad, ¿verdad? Efectivamente. Presten atención al siguiente audiovisual. Décimos, 119 milésimos. Este procedimiento puede repetirse infinidad de veces. Eso sí que son muchísimos números, maestra. Yo pensaba que eran muchos los números de la serie del viejo Bonacci, que corresponde a la famosa serie numérica conocida como sucesión de Fibonacci. Así es, Enrique. Los números son infinitos, pero debemos tener presente que existen varios conjuntos de números, lo que es aún más interesante. ¿Quiere decir que lo que acabamos de ver en el video con los números decimales se pueden observar también con las fracciones? Exacto, pero hagamos esto más interesante. Sabemos que una fracción representa las partes de un todo, al que llamamos unidad. Es decir, que ésta se divide en partes iguales y cada una de estas partes es una fracción del entero. Es importante tener en cuenta que el entero es aquella medida que tomamos como referencia. Les propongo la siguiente actividad. ¿Me ayudas, Enrique? Por supuesto, maestra. Con gusto. En las hojas de colores o reuso vamos a marcar con el compás círculos de cualquier tamaño. Yo les sugiero que sea con un radio de 10.5 centímetros para aprovechar al máximo las hojas. Si no tienen a la mano compás, pueden utilizar cualquier objeto con forma circular que tengan en casa para marcar los círculos. Ya están marcados todos los círculos, maestra. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a recortarlos. Y a cada uno de ellos lo dividiremos en distintas cantidades. Por ejemplo, en medios, en tercios, cuartos, quintos, sextos, etc. Prometo ir lo más rápido que pueda. Recuerden hacerlo con la supervisión de un adulto, que las tijeras no sean filosas, ¿no? Sobre todo, ¿no? Miren lo que estoy ocupando yo. La seguridad ante todo. Y bueno, lo más importante, no se salgan de la línea que dibujaron y que ya está trazada, porque si no, ya no va a parecer círculo esto. Sí, eso es muy importante porque todos tienen que estar exactamente iguales, ya que los vamos a pegar uno detrás de otro. Y si lo hacemos de diferentes medidas o lo cortan mal, pues ya no van a quedar exactamente iguales.
Ya me preguntaba yo para qué era el pegamento, pero ya me está resolviendo mis dudas, maestra. Listo. Ahora, ¿dijo que doblarlos? Sí, vamos a doblarlos. Pues bueno. Pues aquí sería un medio, ¿no? Tenemos que doblar así la cantidad que ustedes consideren. Pueden ser en medios, en tercios, quintos. Vamos a hacerlo desde el 1, que va a ser nuestro entero, hasta el 18. Hay algunas fracciones que me resultan sencillas representar, como lo es esta, o lo es, por decir, un cuarto, ¿no? Maestra, ¿hay algunas que no lo sean? A ver, ¿podrías dividirlo en tercios? No, ahí sí ya está difícil. ¿Como yo quiera? Pero que queden exactamente iguales. Eso sí está complicado. No me quedan iguales. Digo, esto sí, pero en tercios. Pues yo me imaginaría algo así. ¿Cómo la ven? No, todos tienen que estar exactamente desde el centro. No, entonces no. La verdad es que sí está bastante difícil dividirlo en tercios. A lo mejor en partes iguales sí, ¿no? Exactamente, Enrique. Cuando el procedimiento de los dobleces no es el más adecuado, recurrimos al transportador. Ahí tienes uno, puedes tomar. Por ejemplo, para los tercios, el círculo completo son 360 grados. Si quiero dividir en 3 partes iguales, habría que dividir 360 entre 3, que es igual a 120. Entonces, con el transportador vamos a marcar 120 grados. 120 grados. Bueno, puedo ocupar el... ¿sí? 120. El 0 primero. 0 aquí, ¿no? Está 0. 120 aquí. Y ya quedó. Listo, ya está marcado. Marcamos el otro. Igual de aquí. Los 120. Y ya están los 3. Con la regla los marcamos. ¿Sí? Ya veo, todo partiendo desde el centro. Y ahora sí, nos queda... Pueden marcar tanto círculos como sea posible. Una vez que tenemos marcados todos los círculos, vamos a doblarlos a la mitad y los pegaremos uno detrás del otro, procurando que un segmento de los que marcamos quede exactamente en el mismo punto. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a averiguarlo. Y ahí se pegaría el otro. Perfecto. Bueno, ya los tenemos pegados. Solo vamos a remarcarlos para que quede más claro cada una de las partes en que los dividimos. Con este círculo ya me queda más claro el concepto de entero y de fracciones. Bueno, espero que las alumnas y los alumnos puedan realizar el suyo en casa, pero ¿cómo lo puedo utilizar para saber qué fracciones se encuentran entre otras dos? Vaya. Hagamos un ejemplo. Busca en el círculo una fracción que represente los medios. Ahora un cuarto. Ahora me vas a decir una fracción que se encuentre entre esas dos. Entre un cuarto. Vamos a tomarlo así. Un medio es de aquí hasta acá, toda esta parte. Toda esta parte de aquí. Y te pedí un cuarto. Es esto que está aquí. Entonces, desde este punto hasta acá, ¿qué fracción encuentras? Imagínate, de aquí a acá. Dime alguna fracción que encuentres.
Ayúdenme. Bueno, tomaré como referencia estas dos marcas, esta y esta, y buscaré una fracción que se encuentre marcada entre estos dos sectores. Ahora sí. Y ya la encontré. La fracción es correspondiente a los octavos. Este espacio corresponde a la fracción 3 octavos. 1, 2, 3. Está entre un cuarto. ¿Y dónde está el cuarto? Ya se me perdió. Y un medio. Encontramos la fracción 3 octavos. ¡Qué bien! Me están gustando. Dígame otras fracciones, maestra. Identifica alguna fracción que se encuentre entre las fracciones 2 quintos y 7 octavos. 2 quintos y 7 octavos. 7 octavos. Bueno, ubico las marcas y busco alguna que esté en este sector. Las marcas son esta y esta. Ajá. Me es sencillo, maestra. Aunque hay varias, elijo esta fracción. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este espacio corresponde a la fracción 7 décimos. Por lo tanto, puedo afirmar que entre las fracciones 2 quintos y 7 octavos, una de las fracciones que se encuentra es 7 décimos. ¡Excelente! Y retomando el comentario que hiciste de que hay varias fracciones entre otras dos fracciones, considera que a eso se le conoce como la propiedad de densidad. Ahora veamos algunos ejemplos, pero con decimales. Enrique, ¿crees que puedas ayudarme? Claro que sí, maestra. Ya soy un experto en la densidad de los números. Muy bien. Voy a decirte 2 pares de números y tú tendrás que decirme algún número que se encuentre entre ellos. Ustedes, alumnas y alumnos, escriban sus resultados en su cuaderno. Veamos quién lo hace más rápido. Estoy más que preparado, maestra. ¿Puede indicarme ahora sí el primer par de números? 2 y 3. 2.5. Y les explico por qué. Imaginen un segmento de recta entre el 2 y el 3. La dividí en 10 partes. En 10 partes iguales. Y encontré los números. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 y 2.9. Yo me decidí por el 2.5, pero podemos observar que hay varios más. ¡Excelente! Es posible que ustedes hayan utilizado otro procedimiento para el cálculo. Verifiquen si coincide con el resultado de Enrique. Puede suceder que ustedes, alumnas y alumnos, hayan pensado en otro número, ya que pudimos observar que existen muchos más. Vamos con otro par de números, 3.5 y 3.6. 3.5 y 3.6. Ya. 3.52, maestra. Perfecto. Observemos la siguiente imagen. Ubiquemos en la recta los números 3.5 y 3.6. Ahora dividiremos ese segmento en 10 partes iguales. Así obtenemos 3.51, 3.52, 3.53, 3.54, 3.55, 3.56, 3.57, 3.58 y 3.59. Y en efecto, encontramos el 3.52. Ahora yo quiero preguntarle, maestra, un número entre 0.234 y 0.235. Siempre es posible encontrar un número decimal entre dos decimales, siguiendo el procedimiento anterior, es decir, dividiendo cada segmento en 10 partes iguales. Pero también existe otra forma de hacerlo, y es agregando números a la derecha.
Usemos este procedimiento para responder a tu pregunta, Enrique. Presten atención. Tenemos los números 0.234 y 0.235. Agregamos un 0 a la derecha en ambos números, 0.2340 y 0.2350, de tal forma que encontramos 0.2341, 0.2342, 0.2343, 0.2344, 0.2345, 0.2346, 0.2347, 0.2348 y 0.2349. Listo. Tienes otros 9 números de los cuales elegir. Por ejemplo, 0.2345. Bueno, con los decimales ya me quedó muy claro, pero ¿cómo lo hacemos con las fracciones si no tengo a la mano el círculo que construimos? Por ejemplo, no sé, 5/6, ¿no? O 3/6. En este caso, las fracciones tienen el mismo denominador. Quiere decir que el entero está dividido en 6 partes iguales y entre el 3 y el 5 está el 4. Así sabemos que entre 3/6 y 5/6 está la fracción 4/6. Olvidé ese pequeño detalle. ¿Qué me dice de 1/3 y 2/3? Perfecto. Presten atención. Observemos el segmento de recta del 0 al 1. En él colocaremos las fracciones correspondientes a los tercios. Así obtenemos 1/3, 2/3 y el entero. Ahora dividiremos el segmento de 1/3 a 2/3 a la mitad. ¿Observan algo peculiar? Exacto, el número que buscamos es la mitad del entero, es decir, 1/2. Si esta fracción no les parece significativa, comprobemos con una fracción equivalente a 1/2, que es igual a 3/6. Dividamos el segmento en 6 partes iguales. Tendremos 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6. De esta forma podemos comprobar que efectivamente 1/2 es la fracción que se encuentra exactamente a la mitad de 1/3 y 2/3. Comprendo, maestra. Pero si me dan a elegir, definitivamente me quedo con los decimales. Se me hace más sencillo que con las fracciones. Considera que también puedes trabajar la fracción con su expansión decimal, es decir, dividir el numerador entre el denominador y con ello tendrás un número decimal. ¿Te parece si comprobamos de esta manera las respuestas que me diste en la actividad del círculo? Esa es una excelente idea, maestra. Me dijiste que entre las fracciones 1/4 y 1/2 se encuentra la fracción 3/8. Dividamos las 3 fracciones para comprobar si tu respuesta es correcta. Para la fracción 1/4 tenemos que 1 entre 4 es igual a 0.25. En el caso de 1/2, 1 entre 2 es igual a 0.5. Y para 3/8, 3 entre 8 es igual a 0.375. Identificamos los números en la recta numérica y efectivamente, entre los números 0.25 y 0.5 encontramos el 0.375. Es decir, entre 1/4 y 1/2 está la fracción 3/8. Perfecto. Ahora déjeme comprobarlo. Dije que entre las fracciones 2/5 y 7/8 estaba la fracción 7/10. Verifiquemos. Dividimos 2 entre 5. Eso nos da 0.4. 7 entre 8 es igual a 0.875 y 7/10 es 0.7. Identificamos los números en la recta numérica. Por lo tanto, comprobamos que la respuesta fue correcta, ya que entre 0.4 y 0.875 encontramos el 0.7. Entonces, demostramos que entre 2/5 y 7/8 está la fracción 7/10. Lo hice bien, maestra, ¿no? En esta sesión entendí más sobre la densidad de los números. Así es, Enrique.
Pero ya estamos a punto de terminar con la sesión. Ustedes, alumnas y alumnos, espero que hayan tomado nota de las ideas centrales que trabajamos y que éstas les sirvan para fortalecer sus conocimientos. Como bien lo dijo la maestra, en esta sesión revisamos varios conceptos: números naturales, números racionales, densidad de las fracciones y decimales, etcétera. Compartan sus reflexiones con su maestra o maestro para recibir retroalimentación a distancia cuando sea posible. En su libro de matemáticas de primer grado, ubiquen este tema y resuelvan todo lo que les sea posible para avanzar en su conocimiento sobre los números racionales. Anoten sus dudas y no se pierdan la siguiente sesión. Un gusto trabajar contigo, Enrique, y gracias por tu ayuda. ¡Hasta la próxima!